Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el privilegio de contar con nuestro espacio con Waldemar Jiménez. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenidas y bienvenidos. Waldemar está cursando un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Pablo de Olavide. Tiene una maestría en Derechos en América Latina, mención en Movilidad Humana, y es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue presidente del Servicio Paz y Justicia del Ecuador desde el 1999 al 2015, enfocándose en los jóvenes. Posee una larga experiencia en proyectos de cultura de paz y además tiene varias publicaciones de artículos. Actualmente es docente auxiliar de la Escuela de Seguridad y Defensa en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. El tema de esta noche es Ecuador y su difícil retorno a la paz social. Él le da la más cordial bienvenida a Waldemar Jiménez, recordándole que tiene usted la palabra, tiene de 20 a 25 minutos para presentar su ponencia y sucesivamente responder las preguntas que surjan por Zoom y por todas las redes sociales que nos transmiten. Bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias a todas y todos quienes me invitaron. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y sobre todo el poder abarcar un tema que es complicado, ¿no es cierto? Hablar de paz siempre es complicado, sobre todo porque no la entendemos desde su lógica individual, sino la entendemos desde su posibilidad de ser lo contrario a o algo que esté en una construcción permanente, que por un lado puede ser verdad que esté en construcción permanente, pero no necesariamente es algo que está en contra, sino es algo que tiene un criterio propio. Para hablar de la paz y de cómo podemos construirla, hay que entender cómo la hemos venido tratando históricamente. Históricamente se le aborda como una ausencia de violencia, a una ausencia de conflicto, a una ausencia de guerra. Entonces, claro, cuando no hay eso, hay paz, se supone. Cuando hay conflicto, cuando hay guerra, cuando hay violencia, no hay paz. Esa es la forma como muy tradicional que se ha abarcado el tema. Y como se le ha abarcado desde ese punto de vista, se ha dejado de lado algunos elementos que son importantes, como el tema de justicia social, como es el tema de vigencia de derechos, como es el tema de una economía para la paz. Voy a empezar por este último. Cuando nosotros vemos los negocios ilícitos también, ¿no? Que son muy lucrativos. Tenemos entre ellos, por ejemplo, la venta de armas. Es un negocio sumamente lucrativo. Ese negocio lucrativo, que sea legal o ilegal, lo único que marca es la forma como se lo negocia y lo que trae atrás de eso, ¿no? Pero en realidad el arma es construida para acabar o con la vida de otro. Para eso es un arma. Nadie hace armas para tener de souvenir, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos, y si eso empieza a generar una economía, empezamos a justificar todo lo que está alrededor de eso como una posibilidad de mejorar los ingresos de un país, de empresas. Entonces, esa economía de la violencia es para mí el primer punto que hay que discutir. En el país tenemos un problema de inseguridad muy fuerte. En los últimos años ha crecido muchísimo con el debilitamiento del Estado de forma acelerada y sin una planificación clara de futuro. Se hace que la violencia sea un elemento de, de relación humana. Cuando hay ese elemento de relación humana y también de abuso de la relación humana, yo me empiezo a sentir inseguro. ¿Y cómo yo logro solventar, entre comillas, mi momento de paz? Es por medio de o teniendo guardias de seguridad privados, o teniendo armas de disuasión, o teniendo armas de fuego. Eso también es parte de un negocio. Entonces, todos esos negocios que hay alrededor de la violencia construyen también un discurso que te puede hacer creer que solamente contrarrestando ciertos elementos de la violencia, tú puedes tener paz. Entonces, yo eh,
lo de la justicia populista que dice que hay que aumentar las penas, por ejemplo. A los delitos hay que aumentar las penas. Recién escuché un asambleísta que proponía hasta cadena perpetua y empezamos a proponer cosas que creemos que eso nos va a llevar a dar paz y no es así, porque no estamos cuestionando o discutiendo la raíz de la violencia y creemos además que el conflicto es malo por el hecho de ser conflicto y eso tampoco es verdad. Las relaciones humanas, en toda relación humana va a haber un conflicto. El problema se da cuando el conflicto es tratado de forma violenta, cuando el conflicto estalla en violencia. El conflicto es innato de los humanos, es propio de nosotros, no compartimos todos la misma manera de ver, pensar, religiosa, deportiva y todo. Eso es normal. Lo que no es normal es lanzarnos a matarnos porque no compartimos y pensamos igual. Entonces, regresando al tema de la paz entendida como esa ausencia de, hay una política pública o una política nacional, internacional, que se maneja a partir de ese tipo de paz, ¿cierto? Entonces, ese tipo de paz lo que hace es fortalecer a los ciudadanos, a los países, para estar listos para el ataque, para estar listos de acabar con el contagio. Y claro, y ahí, como digo, hay todo un negocio, pero no hay solo un negocio en el marco de las armas y de productos que hay alrededor de la violencia, sino también hay una lógica, una cultura violenta que se va en contra de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos naturales. Esa sobreexplotación necesariamente y va de la mano con conflictos sociales que hay por parte de las comunidades que viven en esas zonas que nosotros creemos que por ir explotar petróleo, explotar minas para, entre comillas, beneficio de todos, se puede desplazar, se puede acabar con zonas ricas ambientalmente. Eso es parte también de una lógica económica de violencia. La explotación laboral, ahora que se está discutiendo, se está empezando a discutir en el país el pago por horas. El pago por horas no está mal. Lo que está mal es querer justificar un pago por horas, perdón, sin reconocer otros derechos, como son los derechos a la seguridad social. Eso sí es malo, porque yo no puedo pasar trabajando por horas toda mi vida sin tener un aseguramiento que me permita en el futuro tener jubilación, tener un sistema médico. Eso es lo malo. Trabajar por horas no hay problema, pero cuando lo haga, respetando los derechos laborales. Estos elementos nos sigue construyendo una lógica de violencia, una lógica de economía de la violencia. Y hay que empezar a trabajar una economía para la paz. La economía para la paz debe tener elementos muy, muy importantes. Uno de esos elementos importantes es primero, entender que los recursos naturales son limitados. Y al decir que son para beneficio de todos, significa que la redistribución de la riqueza se tiene que dar para todos y para todas. No podríamos entender una sobreexplotación de los recursos naturales si tenemos cada vez más niños fuera de los centros educativos. No podemos entender una sobreexplotación de los recursos naturales cuando no tenemos centros médicos adecuados para que la gente vaya, no tenemos nuestra seguridad social acorde a lo que se debería dar después de tantos años de aportación. Estos elementos de violencia son elementos de violencia sociales la violencia social. O sea, violencia que se profundiza en la diferencia de clases sociales. Cuando hay grupos que tienen mucho, que es un grupo muy pequeño, y un grupo muy grande que no tiene nada. Esa violencia va a terminar explotando. Esa violencia va a tener, como no es trabajada, no es tratada y no es mejorada en el tema de derechos, lo que sucede es que esa violencia explota y va a explotar en conflictos sociales. Conflictos sociales que van, unos por la reivindicación de derechos y otros por solventar sus necesidades básicas, sea como sea. Eh, si yo no tengo trabajo, no tengo
el bono de desempleo, si no tengo un medio que me permita subsistir, voy a buscar caminos adecuados, no sé si adecuados, pero voy a buscar caminos que me permiten la subsistencia. A eso se junta una violencia que se trae de la mano con elementos étnicos, donde las poblaciones, donde hay mayor presencia indígena, la mayor presencia afrodescendiente son los menos atendidos. Para muchos podrán decir, no, es que el Estado no avanza, no, pero no avanza en esas zonas, pero en zonas donde hay un fenotipo diferente, ahí sí alcanza el Estado. Entonces, ese es otro tipo de violencia que se da, que sumado a la violencia de género, la cual tampoco la trabajamos, lo que es más, se ha dejado de lado políticas que te permitan cuestionar la construcción de una masculinidad violenta y solamente se deja abierto, o mejor dicho, se desinvierte en eso y se deja abierto a lo que pase, a lo que pase, a lo que suceda. Ese tipo de violencia de género también va a generar otro estallido. ¿Qué quiero decir? Que el día de mañana trabajar con mayor presencia de la fuerza pública en las calles te puede dar un sinónimo de, yo le digo, tranquilidad más que de paz, ¿no es cierto? Yo puedo decir, bueno, ahora ya puedo caminar por este barrio hasta las 9 de la noche y no tengo que irme corriendo tempranito. Esa tranquilidad es momentánea, esa tranquilidad es pasajera porque no se ha trabajado en los elementos sociales y estructurales que generan violencia. Ahí Galton plantea, ¿no?, que hay la paz positiva y la paz negativa. Este tipo de paz que lo único que hace es como evitar la confrontación, más que el conflicto, lo que evita es la confrontación, te puede dar un sentido de paz. Y si a eso sumas que los medios de comunicación masivos te venden la idea de que han mejorado las cosas, que hay menor indicadores de asesinatos, hay menor indicadores de robos, que puede ser que sea verdad, no digo que no, puede ser que sea verdad, pero esos indicadores solamente te dan un elemento, no te da el elemento completo. ¿Qué pasa cuando la fuerza pública salga de las calles? Dejamos algún elemento social, dejamos estructura social, dejamos ese tejido social que nos permita como ciudadanos seguir viviendo o construyendo la paz o no, o vamos a necesitar el intermedio, la mediación de una fuerza uniformada que vele permanentemente por mi tranquilidad. Si es así, no se construye paz, se construye tranquilidad. Si la paz no se la construye desde la lógica de derechos, si se deja de lado los derechos, se sataniza los derechos, se sigue tomando discursos en los cuales dicen, ah, no, es que ahora los derechos humanos son para los delincuentes, los derechos humanos son para los violadores. Ese discurso lo que hace es crear un enemigo social interno, que por un lado son los delincuentes, y no cualquiera, no son los delincuentes de baja monta, ¿no? Son los chicos de barrios urbanos marginales, son los chicos que están más desatendidos por el Estado, la gente que está vinculada con pandillas. eh, Ellos son, pero a ellos se suman los defensores de derechos humanos o aquellos que cuestionan el modelo que se está implementando. Esa creación del enemigo es fundamental para una lógica de guerra. O sea, no puede haber una guerra sin un enemigo. Y como no hemos visto que se está combatiendo a los grandes ideólogos de los carteles y no solamente a mandos bajos, hay que ponerle rostro de mando bajo al enemigo de esta guerra, donde se suman los derechos humanos. Yo hago énfasis en esto porque una paz que no construye justicia social no es paz. Ahí se habla de la paz positiva. Pero claro, Muñoz ahí también plantea que hay una paz imperfecta que te lleva a un cuestionamiento permanente de lo que se está haciendo y una construcción cada vez más progresista que va progresando en en la vigencia de los derechos.
No es que hoy digo todos vamos a vivir en paz y vivimos en paz. No es así. Lo que sí digo hoy es que si tengo recursos, puedo invertir de mejor manera para que los derechos sean eh, disfrutados por todos y por todas. Donde tengamos acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a bienes, a vivienda, a transporte público. Este tipo de derechos que cada vez se ven más alejados y se los ve como una mercancía de cambio. Cuando debilitamos al Estado y por ende debilitamos la posibilidad que el Estado tiene para hacer la vigencia de derechos, lo que hacemos es fortalecer un discurso neoliberal que plantea que es lo privado lo que tiene que regir en un futuro las cosas. Entonces decimos, la empresa o el sistema de seguridad social está quebrado, démosle al privado como una reacción inmediata, que yo no sé cuál es la ecuación que sacan, de que si el día de hoy está quebrado en lo público, el día de mañana no va a estar quebrado en lo privado. O sea, nadie va a poner plata por bueno, poner plata por ganar. Y esa ganancia va desde una lógica de mayor explotación. Por eso es bueno la intervención estatal, porque el Estado puede regular. Un Estado que no regule es un Estado que no va a ser, no va a velar por derechos. Y ese es el problema. Y va a terminar fortaleciendo la lógica privada y beneficiando a lo privado, empresas, que a lo público, a los ciudadanos. Y eso es muy, muy peligroso. Entonces, es tan peligroso que una de las historias de Ecuador es, por ejemplo, lo de Texaco, ¿cierto? Se privilegió en su momento a la empresa petrolera más que a los ciudadanos que vivían en esas zonas. Y eso, y eso pasa cuando un Estado no tiene construcción de futuro, no tiene una visión de país y no puede, no logra ver más allá de lo que como país, de la imposición que le dan como país. Eso es muy peligroso. Por eso es necesario que los gobernantes y el Estado tengan una visión de sur clara, hacia dónde vamos. Y el hacia dónde vamos tiene que ser con derechos. Y cuando hablamos de derechos, no solamente hablamos que no le peguen al delincuente de la calle. Los derechos humanos son mucho más que eso, que es parte de eso, sí, pero es la educación, es la salud, es la participación, es la educación, es la economía. Uno de los problemas muy fuertes que tenemos en nuestra sociedad violenta es la economía, porque es una economía individualista que es completamente contradictorio con los derechos, que los derechos son colectivos, porque todos nos beneficiados. Si solo yo tengo derecho y ustedes no, no es derecho, es privilegio. Lo importante de los derechos es que todos lo tengamos. Si no lo tenemos todo, pasa a ser privilegios. Y eso es lo que se está instaurando ahora. Entonces dice, no, es que él no trabaja porque no se esfuerza. No, no trabaja porque no tiene trabajo, porque las empresas han cerrado, porque el Estado no ha velado porque él tenga trabajo. Y los pocos que tienen, en lugar de cuestionar el por qué el sistema no funciona, cuestionamos a la víctima del sistema y le decimos que por vago no trabaja o porque no quiere esforzarse, no progresa. O esos discursos que son mentirosos, pero te venden una realidad que mucha gente se la compra. Entonces, ¿cómo regresar o cómo trabajar una paz duradera? Para mí aquí son tres elementos importantes. Una, que nunca se lo hace, es evaluar. Evaluemos qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal durante los últimos años, sin importar la tendencia política del gobierno. ¿Qué se ha hecho en los últimos años y qué ha causado resultado? ¿Qué ha tenido resultado? Después, ya una vez que sabemos que ha dado resultado y que no, lo que ha dado resultado hay que potencializarlo y lo que no ha dado resultado, transformar. Eso es básico. Un segundo elemento es conocer la realidad que se vive en territorio. Una cosa es lo que decimos desde arriba y otra cosa es lo que pasa en territorio. Hay experiencias, y yo lo digo porque un poco me he centrado en eso, hay experiencias muy, muy buenas en el tema de la cultura indígena,
que te permite sostener o fortalecer una cohesión social, que es el segundo tema, que sin cohesión social no puede haber construcción de paz. Porque esta sociedad que ahora se está acostumbrando a ver muertos, que se está acostumbrando a ver sicariato, que se está acostumbrando a ver robos, que se está acostumbrando a ver todos esos elementos de violencia, se tiene que desacostumbrar y volverse a horrorizar y volverse a asustar y volverse a indignar por lo que está pasando. El acostumbrarte a eso significa que la cohesión social se ha roto, porque ya no me preocupo si mi vecino está bien o mal, lo que me preocupa es que mi metro cuadrado esté bien. En el mejor de los casos, mi metro cuadrado donde esté mi familia. Y el tercer elemento es el tema de los derechos. ¿Cómo podemos hacer una progresión en derechos? Si hace años teníamos más niños que estaban en el sistema educativo, tenemos que regresar a eso. Tenemos que volver a los niños al sistema educativo, tenemos que volver a los jóvenes al sistema educativo y a los que terminan el bachillerato, insertarles a un sistema de educación que no necesariamente, una educación superior, que no significa todos a la universidad, lo que significa es institutos técnicos, normales, y universidades. Es todo el sistema eh, superior en su conjunto que pueda abarcar según las necesidades que va teniendo el país. Por eso es necesario planificarlo. O sea, discursos de que todo el mundo puede estudiar una sola carrera es mentira. Lo hacen porque no están pensando en país y lo hacen porque no conocen la realidad que hay. Si esos tres elementos no se dan y se los logra fusionar, difícilmente vamos a tener un resultado de paz, así sea imperfecta, a mediano y largo plazo. Para terminar, lo que a mí me preocupa mucho es que se está generando una lógica militarista en el país. Y no lo digo por la presencia militar en las calles que pudo haber sido necesario y puede ser necesario en un momento, sino por la lógica en la cual nosotros creemos que está bien resolver el conflicto. Lo militar no significa militar, el militarismo no significa militares en la calle, significa que como sociedad estamos creyendo que nuestra forma de solucionar las cosas es por la intervención uniformada. Eso destruye la cohesión social. Eso destruye la identidad social. Porque el uniformado, en vez de ser, o en lugar de, perdón, de ser, el apoyo, termina siendo el dirimente de nuestras relaciones sociales. Entonces la obediencia ciega se lo cree que está bien, el autoritarismo se cree que está bien, golpear a los jóvenes que están en horas de que no deberían estar en la calle, digamos, porque hay estado de excepción, golpearles pensamos que está bien porque creemos que así se solucionan las cosas y cantando el himno, pero no cuestionamos el por qué las inequidades sociales, no cuestionamos por qué en un tema de violencia tan grande a un gobierno se le ocurrió dejar el libre porte de armas, no cuestionamos por qué los niños no van a la universidad, a la escuela, al colegio y después a la universidad, no cuestionamos por qué los hospitales no tienen medicamentos. Eso es terminar en una lógica militarista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Waldemar. Buenas tardes. Un saludo desde Alemania. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y llevaré la moderación de las preguntas. Saludo también a nuestra audiencia, recordando que hoy tenemos como invitado a Waldemar Jiménez con el tema Ecuador y su difícil retorno a la paz social. Yo inicio con una pregunta, Waldemar. Tú eres magíster en Derechos Humanos. En este contexto actual que tenemos en Ecuador, bien supiste darnos, diría yo, una precisa visión panorámica de la situación social por la que está pasando ahora en nuestro país. Nos has definido también el supuesto enemigo en este conflicto armado interno por el cual estamos pasando. También desde lejos vemos que principalmente las provincias de Guayas, de Esmeraldas, de Los Ríos, son las más violentas y con altas tasas de homicidio, en donde literalmente el Estado ha fracasado. Bueno, no hay un verdadero plan integral desde el Estado, eso es lo que también dijiste. Y bueno, a ver, si hiciéramos un viaje por el tiempo, proyectándonos hacia enero del 2026, Waldemar, considerando que el próximo año tendremos elecciones generales,
otra vez. ¿Qué resultados tendríamos de esta implementación del tal decreto presidencial 111 del pasado 9 de enero? Ahí, yo creo que como el tema de violencia es tan grande en el país, donde la gente ya está muy, muy asfixiada de la violencia que existe, si se logra bajar los indicadores de asesinatos, robos, sicariatos, ese tipo de indicadores, yo creo que la gente va a creer que se está trabajando bien y para una construcción de paz. Y claro, para mí eso es lo peligroso, ¿no? Fuera de estar de acuerdo, ¿no? Con las políticas del presidente, yo creo que esta política de choque fuerte que se ha dado, de salir a las calles, hacer batidas, estar en todas partes, puede dar resultados. No digo que no, podría dar resultados en su momento. El problema es que a largo plazo no, pero sí suficiente como para una consulta popular o para una reelección. Gracias. Tenemos una pregunta desde Italia. María, por favor, tu micrófono. Buenas noches, señora Waldemar. Eh, Usted en sus varios artículos ha publicado, porque ha estudiado profundamente la política de la cultura de paz, y en su último artículo decía que prácticamente no existen estudios sobre los sobrevivientes a las violencias armadas, obviamente de nivel más blando. Eh, ¿Nos puede explicar mejor cómo así no se ha implementado y si futuramente en estos años que han pasado, porque ese artículo resale al 2019, han habido nuevos estudios sobre esta materia? Y yo creo que hay uno de los artículos que publiqué con una compañera sobre los sobrevivientes de armas de fuego. Entonces decíamos, por ejemplo, es que yo creo que uno de los problemas serios que tenemos es como no planificamos bien, no evaluamos bien. Entonces, como no evaluamos bien, mejor dicho, resultados no es planificar bien. En, Cuando se dio la política de prohibición de armas, la importación, fabricación y eso, se dio como resultado que hubo indicadores que fueron bajando los asesinatos por armas de fuego, ¿cierto? Porque, claro, no había el instrumento para matar, digamos así, o para robar, o para lo que sea. Pero seguía habiendo. Cuando yo hago una política sobre la prohibición de armas, que para mí fue aceptada en su momento, si la vuelvo a poner el libre porte de armas, significa que yo debí de haber tenido una evaluación muy seria de cuál es el impacto en la sociedad y cuál es el impacto en en lo económico, en lo social, sobre el uso de armas, ¿no es cierto? Porque no solamente es las personas que mueren, o sea, las que mueren es una pérdida muy fuerte para el Estado, para la familia, para la sociedad, pero ¿quién queda herido? ¿Cuánto cuesta al Estado, aunque suene feo lo que voy a decir, no? ¿Cuánto cuesta al Estado la rehabilitación de esa persona, el seguimiento de esa persona? ¿Se dan cuenta? Esos estudios no hay claros, ¿no? Por más que se les ha intentado. O sea, si yo voy herido de bala y termino postrado, por ejemplo, o termino que me hicieron 3 operaciones para yo poder salir vivo, o qué sé yo, ese impacto en la sociedad y en la economía no se ha hecho por parte del Estado. Y se debería tener, porque así podríamos darnos cuenta que la inversión en la paz es más barata que la inversión en la guerra y en la violencia. Es mucho más barato. Si yo, en lugar de estar sacando miles de militares a las calles, a estar controlando, tendría brigadas médicas de educación, brigadas de salud en los mismos barrios que ahora están posicionados por un cuerpo policial y militar. O por lo menos que vayan de la mano las dos. Yo podría de alguna manera decir que estoy garantizando la vigencia de derechos y paulatinamente iré retirando las fuerzas del orden porque la cohesión social va a ir mejorando. Pero si no hay lo uno y solo hay lo otro, entonces significa que la capacidad que tenemos de analizar es muy baja, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Vivir sin violencia, convivir en paz, con tolerancia mutua.
Bueno, eso es lo que necesitamos, lo que queremos, ¿verdad? No necesariamente tenemos que amarnos, ¿no? Pero tampoco armarnos, ¿no? Eso no, tampoco sería, bastaría con que nos toleráramos mutuamente, ¿cierto? Que Sí. nos respetáramos es básico. Lo que pasa es que creemos que la democracia se basa en la imposición de los que ganaron sobre los que perdieron. Y Ujú. eso es votar, no es democracia. O sea, eso es ejercer el derecho en algunos países, en otros opcionales, del voto. Crear consensos en beneficio de todos, eso sí es democracia. Entonces, el respeto es básico, pues. Así es. Tenemos desde Londres una pregunta también. Bélgica, por favor, tu micrófono. Gracias por la ponencia, Waldemar. Yo tengo una pregunta que si bien se relaciona con todo lo que tú estás diciendo, pero también de otro país que ha dado como bueno, no sé el ejemplo, decirlo así, pero como que ha dado la admiración, el interés que hay que seguir así, el señor Bukele. ¿Qué opinión tienes también de ahí? Porque le han comparado con el señor Bukele, que él está haciendo lo mejor y que hay que seguir así, que hay que seguir así, porque él también ha hecho de esta forma. Gracias. Yo creo que lo de Bukele es- ahí hay una mezcla de cosas, ¿no? Una, lo que le podía seguir, no lo he seguido muy de cerca, hizo una política de shock muy fuerte, de estigmatizar a las personas, todo que está tatuado, todo. Y eso por lo general son los sectores más populares, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no es cierto? Eh, por ende, si yo meto a todo el mundo preso, pues, seguramente voy a reducir los niveles de delictividad, asesinatos y todo, porque entre todos los detenidos debe de pasar. Ahí el problema es que no hay una visión, por ejemplo, a mí cuando dicen que hay que aumentar las penas, que hay que aumentar más cárceles, y eso, yo digo, como sociedad estamos retrocediendo a pasos agigantados. O sea, no cuestionamos qué les llevó a estos sujetos, a estas personas, a convertirse en lo que son ahora. Como sociedad no nos cuestionamos, lo que hacemos, no, métale preso, si son toda la vida mejor, así me olvido de él y no lo veo, y llévenle más lejos posible. Entonces empezamos a crear centros de depósito de ciudadanos que están al margen de la ley. ¿Sí? Entonces ahí, eso yo creo que por un lado no lo comparto. No lo comparto porque si la sociedad no se cuestiona por qué expulsa a las personas de esta misma sociedad y hace que cometan ciertos actos delictivos, como sociedades tenemos un problema, porque estamos desconociendo el conflicto real. Por otro lado, que no se puede desconocer, es que en el tema del Salvador, la política social sí se está implementando. O sea, sí hay una política de inversión social en infraestructura, pero también en tema de otros derechos, educación, salud. En eso sí hay mayor implementación. Porque claro, él sí creo que entiende que lo uno sin lo otro no va a funcionar. Eso no justifica lo que está haciendo con las personas privadas de libertad, eso no justifica con detenciones arbitrarias ni nada de eso. Gracias, Waldemar. María, ¿tienes otra pregunta desde Italia? Por favor, tu micrófono. Hay una cosa que muchas veces nosotros los migrantes lo percibimos muy poco cuando salimos al exterior, pero nos damos cuenta ahora nuevamente cuánto ha cambiado el proceso de paz que hemos tenido al migrar afuera de Ecuador. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando salí de los años 2000 había un momento en que como tuvimos la dolarización y inflación, hubo bastante estrés al interno del Estado, que aunque la misma inmigración, cuando salió fue como un respiro del país. Y esa condición porque puede decirse que fue una pequeña primavera la que tuvimos durante 10 años dentro la historia que llevamos, al menos los más jóvenes, que somos los que ahora somos, por decir, actores políticos al interno
del sistema, eh, ahora lo estamos volviendo a revivir, esta situación. Eh, este proceso, ¿usted cree que en Ecuador a las personas que piden que se active más violencia, puede ser, ha habido sido tan fácil poderlo olvidar y no colegar a la realidad que estamos viviendo? Y, bueno, yo creo que la amnesia colectiva sí es un problema nuestro. Es tanto así que creo que el año pasado se recordó los 25, 24 años de dolarización. Y los grupos económicos poderosos decían que fue una decisión muy acertada. Y por eso estamos bien, lo que nos decían, como estamos dolarizados, estamos bien y con una economía solvente y todo. Entonces yo digo, qué poca memoria, ¿no? Nos olvidamos la gente que murió, la gente que tuvo que emigrar, que fue expulsada del país por esa crisis. Y claro, ahora dicen que tenemos una economía más o menos fuerte, yo no sé qué tan fuerte sea, pero claro, están justificando todo lo que sucedió por el resultado de ahora. Eso me parece muy complicado. Ahí Gandhi decía que no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Y eso es muy claro, porque es como decir, el fin justificó los medios, y no es así. El fin no justifica medios. Y un ejemplo es el que tú pones, ¿no? Qué bueno que trajiste a colación. Lo que pasó con la dolarización. Ahora podemos decir, bueno, que tenemos una moneda fuerte, que los que tenemos trabajo, que los que no tienen están fregados, te puede dar cierta libertad económica, por decirlo de una manera. Pero ¿qué pasa con aquellos que no? ¿Qué pasa con aquellos que tuvieron que emigrar? Que en su momento fue el mayor ingreso que tenía el Estado, eran las remesas de nuestros hermanos migrantes. Lo que es más, es tan poca memoria la que tenemos nosotros, que ahora, con los migrantes que están en Ecuador, tenemos cierto reparo, porque decimos que vienen a llevarse nuestras fuentes de empleo y todo. Y digo, por Dios, nuestros hermanos están en Europa, están en Norteamérica, están en todo el mundo, mandando remesas para los que estamos aquí. Entonces, ese es el problema que tenemos. Tenemos una amnesia colectiva por un lado y otra amnesia selectiva. Y eso se da porque no estamos en una posibilidad, no, más que una posibilidad, no nos ponemos en un momento a cuestionar lo que sucede, pero no solo lo que sucede, sino por qué sucede. Entonces, si decimos, no solamente tengo que decir, puedo decir, ay, qué mal que el IVA subió al 13%, ¿no? O al 15%, muy mal, y cuestiono ese hecho, que ya es malo. Pero yo tengo que cuestionar por qué el Estado ha perdonado impuestos históricamente a los grupos de poder y ahora nos toca a los de a pie pagar más IVA. Ese ejercicio de evaluación previo no se hace, pero no se hace ni en economía, ni en lo social, ni en nada. Y ese es el problema fuerte que tenemos. Entonces, un Estado que en la primera, un gobierno que en su primera propuesta de ley que manda a la Asamblea es perdonar los intereses a los grupos poderosos. Y la segunda es subir el IVA significa que no tiene ninguna mínima capacidad de sensibilidad social, por lo menos con los más empobrecidos. Así es, me gustó lo que dijiste, Waldemar, de la amnesia selectiva y colectiva. Definitivamente es así. Nosotros que vivimos fuera, sí, nos sorprendemos realmente de oír el mismo discurso que nosotros sufrimos y vivimos fuera de casa, ¿no? En nuestro país con respecto a los inmigrantes en Ecuador. Eso es duro y duele porque es algo que antes, si me hubieras dicho 15 años atrás, yo hubiera dicho, eso jamás nos pasaría en Ecuador. ¿No? Y ahora pues constatamos que es algo intrínseco realmente, como tú ya decías, ¿no? Que realmente el conflicto es algo intrínseco del ser humano, pues no es algo de nacionalidad ni nada, ¿no? Es así. Y claro, el fin no justifica los medios, definitivamente es así. Sí. Desde Suecia tenemos una pregunta de Edmundo Albornoz. Por favor, tu micrófono, Edmundo. Ahí, ¿me escuchan? Yo no los escucho a ustedes.
¿No nos oyes? Ay, sí, ahí sí. Listo. Muchas gracias, Valdemar, por tu exposición. Me gustaría que nos ayudes viendo el panorama un poquito más amplio, saliendo de las fronteras de nuestro querido Ecuador. Eh, Economía para la paz, decía vos. Eh, Sin embargo, hay países que dependen de las guerras. Hay países que dependen de los consorcios entre actores de armas. Y tenemos países que tienen más de 800 bases militares en el mundo. En Latinoamérica parece que tenemos más de 50 bases militares. Ecuador, ya ahora en la isla Galápagos, creo que por ahí están ejerciendo también fuerza militar. Y yo creo de que así como Colombia, digamos, que lo incorporaron a la OTAN, yo creo que estamos en camino por ahí. Es una organización, digamos, que lucha por la paz. Decía, Latinoamérica zona de paz, pero al mismo tiempo, digamos, estamos en esa situación de que no hay economía, digamos, viéndolo de forma global, una economía de guerra, lo que tenemos. ¿Quién nos puedes ayudar con sus opiniones? Sí, yo hice una reflexión micro, pero ahí tomando en cuenta lo que dice el compañero, claro, la reflexión macro es que El micrófono, momentito. Momentito que no te oímos. Ujú. perdón, es que he apagado el micrófono, perdón. Hay una reconfiguración de la influencia económica militar del país del norte en la región. O sea, ahí Ecuador está jugando un papel, ¿no? Que está alineado a los intereses del gobierno del norte. Y claro, parte de esa alineación es tomar modelos de intervención. Por ejemplo, ¿quién está dando la asesoría antiterrorista? Es Estados Unidos, Ecuador. Cuando nosotros, en su época, en el 2008, que salió la base de Manta, para que salga la base de Manta se hizo todo un trabajo interesante, porque las organizaciones de derechos humanos en su momento nos confluimos en un colectivo y lo que hicimos es investigación sobre el impacto de las bases militares. Entonces, el impacto era violación de derechos humanos e impunidad, donde el Estado les permite a los militares y funcionarios que vienen a, si cometen algún delito, algún abuso, ser juzgados en su país, acá no. Entonces nosotros renunciamos a esa posibilidad de lo más básica que es la justicia. Por otro lado, el abuso que había en el hundimiento de barcos, no todos los barcos eran, bueno, primero no tenían que hundir ninguno, porque ese no es el proceso, ¿no? Pero hundían barcos sospechosos, no necesariamente que llevaban drogas. Y después de eso, nos podemos ver que la salida de la base, mejor dicho, la permanencia de la base no nos enseñó nada. Porque si me dicen cuál es el resultado en el aprendizaje propio de nuestras Fuerzas Armadas, después de la presencia militar estadounidense, yo digo, bueno, pudo haber valido. ¿Pero cuál fue? Ninguno. Cero. Cero. ¿Dónde está la superinversión que dijeron que iba a existir cuando ellos vengan a la base? No existió. Lo que se había era denuncias de violaciones, denuncias de abusos. Eso sí hubo. Ese es el problema. El problema es que creemos que la base militar te permite, o sea, mejor dicho, la base militar te la venden como una solución a un problema que realmente no soluciona. O sea, si fuera así, Colombia no tendría ni un gramito de, de droga para traficar. Y todos sabemos que sí lo tiene, ¿cierto? Y tiene más bases militares que cualquier otro país en la región.
Entonces, el rol de la base militar o el rol de la presencia militar, uno podría sospechar que no necesariamente es por lo cual dice que van a venir. Eso es lo peligroso. O sea, si me dicen que vienen a luchar contra el terrorismo, claro, y mi pregunta sería, ¿cuál es la experiencia que tienen ellos de lucha antiterrorista? ¿Cómo? Desde las características que tenemos, se supone, en Ecuador. Y que no significa ir a arrasar países como lo han hecho en Medio Oriente. Entonces, veamos, uno dice, no, cuando uno busca ayuda, por lo menos debería de buscar en alguien que va a aportar. Pero si yo lo hago porque me tengo que arrimar a él, porque además significa que posiblemente yo tenga mayor facilidades de exportaciones o mis conciudadanos tengan facilidades de legalizaciones o cosas así, no significa que lo que yo me estoy haciendo es un trueque de favores que no necesariamente son para contrarrestar el narcotráfico. Y donde las bases militares está demostrado que no cumplen ese rol, no sirven para eso. Lo que sí sirven es para precautelar los intereses de Norteamérica en los diferentes países. Para eso sí sirven. Qué mejor ejemplo que Colombia, ¿no? ¿Cuántas bases Sí, militares hay allí y con el pretexto de combatir el narcotráfico y hasta el día de hoy, pues el negocio o, sigue, ¿no? o veamos lo que pasó en Vieques, ¿no? En Puerto Rico, donde hacían experimentos de armas en esa zona, donde la población cercana sufría los embates de esos experimentos o de esos bombardeos permanentes. Y es esa gente que se levantó para pedir que salga a la base. O sea, las bases no son ni de cerca una respuesta a un problema. Y siendo Puerto Rico anexado, ¿no? Es interesante, sí, sí. Bueno, hablando de cifras de las personas encarceladas, Waldemar, desde que está en vigencia este mentado decreto presidencial 111, que implica, entre otras cosas, pues el estado de excepción y la declaración de un conflicto armado interno. Por los distintos medios de comunicación, lo que se oye recientemente es que hay más de 4.400 personas encarceladas. Entre ellos observamos una enorme presencia de niños y adolescentes, ¿sí? Y respecto a los derechos humanos, ¿sabrías si hay recintos carcelarios exclusivamente para menores de edad? ¿O los ingresan en los mismos centros donde están los adultos, en donde sabemos que están más que hacinados, apiñados, etcétera? La verdad no tengo esa información. Estaría mal en decir. Hay centros de rehabilitación para menores infractores, los hay. No sé si los están llevando allá. Pues yo creo que también ahí la pregunta para mí cuando yo veo eso es, ¿no teníamos problemas de manejo de cárcel hace menos de 15 días y que las cárceles estaban hacinadas y que su control era así una locura? Allá les estamos llevando. Por eso digo, no aprendemos nada. No aprendemos nada. O sea, lo primero que yo debería dar es una solución a las personas que están encarceladas, que muchas veces están encarceladas sin una sentencia en firme o por delitos pequeños, qué sé yo. Eso hay que discutir. Eso tenemos que poner fuerza. Pero llevar allá cárceles que están abarrotadas y poner 4.000 personas más, que en realidad no son 4.000 personas más, porque una cosa es los que detengan y otras cosas son los que realmente terminan detenidos, ¿cierto? O sea, eh, una de lo que se lee mucho aquí en los medios de comunicación es que las personas, cuando no todas son sentenciadas se levanta un proceso sobre ellas, muchos son liberados. Entonces, si muchos son liberados, ahí yo, yo me pregunto, tengo dos preguntas, ¿no? La una es, o estamos deteniendo a cualquier persona que está en la calle, cual sería muy peligroso porque significa que no hay un mínimo de inteligencia previa para hacer los procesos, o la justicia todavía no cumple su rol de justicia, que está dejando en libertad aunque sean culpables. Entonces, ahí, porque ese es el otro nudo, la impunidad. Si hay algo que hace daño a los países, es la impunidad. Si yo soy el súper jefe de una banda criminal y resulta que me fugo y no saben ni cuándo me fugué,
y ni quién facilitó mi fuga, y por ende no hay sanción a nadie, eso se llama impunidad. Y eso significa que estoy dando un ejemplo al resto que también podrán hacer lo mismo, porque no hay juzgamiento. Y si no hay juzgamiento, pueden detener a 10,000. Los 10,000 estarán mañana en la calle, porque la justicia no ha sido trabajada y no está cumpliendo el rol que debe cumplir. Así es. Uno de los puntos que tú nombrabas para lograr la paz era la evaluación, ¿sí? Evaluar, bueno, para poder transformar lo que hay, ¿sí? Yo creo que allí eso es un punto clave, ¿sí? Porque realmente lo que estamos viendo, bueno, lo vemos desde afuera es horroroso. Ahora vivirlo allí, supongo que será peor todavía, ¿no? Cómo se está maltratando a las personas, a los jóvenes, a los niños, sin ninguna compasión, sin ninguna humanidad, realmente. Es una deshumanización lo que se está viviendo en Ecuador. Eso nos asusta realmente. Sí. Bélgica, desde Inglaterra, ¿tú tenías otra pregunta? Sí, una pequeñita. Em, Como estamos, has tocado diversos temas, esto de que ya tenemos problemas internos que afectan muy duramente, sobre todo a a la, a la mayoría, ¿no? En este también, ahora tomamos otro caso como un problema que es mayor a nivel internacional con esto de la devolución de las armamento que dijo que era chatarra, pero uno de Estados Unidos dijo que no es de chatarra. Entonces esto también viene más a hacer la presión sobre el problema social y crear más conflictos sociales. Me gustaría En, tu opinión. en una entrevista que le hicieron a un miembro de la embajada, planteaba que las armas servían para el conflicto ucraniano. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque tú estás tomando partido. Entonces, cuando hay fuego, lanzas gasolina. Entonces, yo creo que Ecuador históricamente ha sido muy cauto en tomar partido en este tipo de conflictos. Es tan peligroso como verle a la señora vicepresidenta dando la mano al presidente israelí diciendo que ahí hay fuentes de empleo para los ecuatorianos y así está construyendo la paz, ¿no? Ahí están tomando partido. Cuando tú tomas partido por el poderoso, no estás construyendo paz, ¿no? O sea, yo sé que la neutralidad es muy difícil, pero si tu punto de neutralidad se va a la derecha, al poderoso, es peor aún, mucho peor aún, porque el daño es mucho más fuerte. Si yo tomo partido por el débil, seguramente ese débil se va a empoderar y vamos a tener un mayor equilibrio para poder llegar a acuerdos. Pero lo que yo veo es que es una política equivocada, por decirlo de alguna manera, que, que Ecuador no debía por qué meterse en ese campo. Y eso es lo malo cuando nosotros empezamos a arrimarnos a un amigo que tiene intereses en otro lado, ¿sí? Entonces, si yo me arrimo a mi amigo que me da el asesoramiento antiterrorista y todo, él me va a decir, sabes que tú ayúdame en este otro. Y más o menos es como los compadres se pusieron de acuerdo y se están haciendo favores. Entonces, eso me parece un desatino, ¿no? Exactamente, ni siquiera resolvemos nuestros problemas internos y nos inmiscuimos en problemas externos también, ¿no? No es muy inteligente, diría yo. Estimado Waldemar, nos gustaría finalmente pedirte una frase final, un mensaje final para nosotros y para nuestra audiencia. Bueno, primero un abrazo muy grande a todos y todas ustedes que están eh, alejados de su terruño, pero muy cerca en la comunicación que podemos tener, ¿no? Un abrazo a los hermanos y hermanas que la están viviendo y la están luchando por sus hermanos y hermanas que están aquí. O sea, no puedo dejar de reconocer eso. Y por otro lado, también el que podamos ir construyendo la paz desde
desde el cuestionamiento de nuestro diario funcionar y del diario funcionar de nuestro Estado. La paz no se la construye poniendo armas en la calle. La paz se la construye con consensos, con reconocerle al otro como ciudadano, como persona, como lo soy yo. Cuando quitamos ese rostro humano, es más fácil encarcelarle, desaparecerle o hacerle cualquier cosa. Volvamos a poner el rostro humano a este conflicto y busquemos alternativas que nos permitan mejorar derechos, convivencia. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Así como tú dijiste, hay que conocer la propia realidad. Conociendo la propia realidad también se construye paz, ¿sí? Y eso es lo que intentamos también desde aquí, desde L, hacer un poco de cohesión, ¿no? Dando a conocer nuestras propias realidades, ¿sí? Agradecemos a nuestro invitado de hoy, Waldemar Jiménez, por compartir con nosotros su tiempo y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano es un proyecto creado por ecuatorianas y ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y de diversos países de Europa. ¿Qué queremos? Construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Agradecemos también el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y voluntarias y a toda la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a formar parte de esta familia. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.